Vamos a saludar al comisario Sergio Infram, el señor que está acá a mi derecha, el más próximo. Vamos a compartir también con el comisario César Silguero, el fiscal Lorenzo Lescano, el fiscal Carlos Maldonado, el fiscal Gedeón Escobar y la señora la fiscala Irene Álvarez. Muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros. Y yo les proponía a ellos más temprano, y también les vuelvo a plantear esto, separemos esta cuestión en dos partes. Hablemos primero de la desaparición, desde el mismo momento que ella desaparece y qué se sabe hasta hoy, y después, en la otra parte, preguntemos con relación a esto que teníamos alguna sospecha, pero que se confirma desde la Fiscalía y tiene relación a pornografía infantil. Comisario César Silguero, gracias por venir, buen día. Muy buenos días para la audiencia, para todo el panel. Bueno, el trabajo investigativo llevado adelante con los señores fiscales, evidentemente, por todo lo que se conoce, es una investigación muy compleja. Yo llamaría inclusive un hecho de desaparición atípica, teniendo en cuenta de que la nena desaparece dentro del inmueble, dentro del casco principal de la casa, de acuerdo a la denuncia presentada por la pareja. En principio, la nena sigue a las cabras, de acuerdo a la denuncia primaria. Evidentemente, esa denuncia fue analizada exhaustivamente en principio por los señores fiscales, luego se acopla el Departamento de Homicidios, el Departamento de Antisecuestro, y ya en los primeros días del mes de mayo me designan como coordinador de la investigación. En ese sentido, el Departamento de Homicidios ha presentado varios informes a raíz del análisis que se ha hecho de esa denuncia primaria que se ha presentado ante el Ministerio Público. Evidentemente, nosotros como investigadores tenemos que partir de la escena, tenemos que partir del lugar del hecho, tenemos que hacer un análisis buscando elementos de vinculación entre víctima, victimario y lugar del hecho. Dentro de ese análisis, indudablemente lleva su tiempo, porque estamos hablando, como dije al principio, de una desaparición atípica en donde comienza a surgir dudas sobre la denuncia, comienza a haber sospechas de si realmente ocurrió así o no. Y ese análisis lleva su tiempo porque tenemos varias interrogantes, ¿no? Y que dificulta todo tipo de investigación, partiendo de la base de que se trata de una pareja, por un lado un extranjero, que se maneja dentro de una comunidad cerrada como es la alemana. Tenemos la barrera del idioma, no sabemos a qué se dedicaba el señor. Entonces todos esos elementos hacen indudablemente difícil llegar rápidamente a detalles importantes para orientar la investigación. Hoy nosotros tenemos dos informes ya presentados por el Departamento de Homicidios. Podríamos hablar inclusive de aproximadamente 250 hojas presentadas de una evaluación llevada adelante por los investigadores designados bajo la dirección del Ministerio Público, que realmente revela algunas cuestiones importantes en relación a lo que pudo haber ocurrido ese día. ¿Cómo qué, por ejemplo, comisario? Bueno, nosotros hablamos, en principio, partimos del horario, o mejor dicho, del tiempo que pasó para que se haga la denuncia, que son prácticamente 24 horas. Decía un especialista en investigación criminal,
el tiempo que pasa, la verdad que huye. Tenemos 24 horas ya en contra. Sin embargo, eso, a pesar de eso, hemos hecho un análisis de todos los elementos que hemos recolectado y de eso surge de que no hemos encontrado indicios que nos indique que una persona ajena a la propiedad haya ingresado y se haya apoderado de la nena y de las cabras en un solo evento sin que exista, sin que haya sido percatado por los moradores, ¿no? O las personas que estaban en ese momento. Comisario, aquí hay una cuestión y para el señor Ifrán también, y después vamos a escuchar a cada uno de los fiscales. Acá se hizo una historia en donde aparentemente la niña estaba jugando en el patio de la casa. A nosotros nos dijo uno de los que estaba en la casa, que incluso le saludó a la criatura, que había otra persona trabajando ahí cerca y que como si nada desaparece la criatura, y después nos dijeron de que la criatura fue detrás de unas cabritas. Pero pasa el tiempo y uno hoy entiende o quiere, por lo que escucha y por lo que ustedes informan, es que alguien preparó todo lo de las cabritas, preparó todo lo del escenario para distraer y para tratar de encontrar una explicación, porque las cabritas fueron kilómetros y kilómetros, no es que se encontraron a 100 metros del lugar donde estaba la criatura, se encontró mucho más lejos. Entonces alguien se tuvo que ocupar de llevar a la niña y de llevar también a los animales. Pero era como elemento distractivo, comisario, eso. Bueno, efectivamente, así como está mencionando, nosotros tenemos ya prácticamente 2 informes por el Departamento de Homicidio presentado ante el Ministerio Público. Demostramos y echamos por tierra esa hipótesis o esa idea que ellos crearon para hacernos creer a nosotros. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estábamos haciendo una verificación, si mal no recuerdo, era un día miércoles, donde existía más presión ya por la pareja, también se le abandona la cabra prácticamente en la ciudad de Emboscada, donde otro equipo fue hasta el lugar, corrobora y efectivamente se trataba de la misma cabra que estaba desaparecida con la niña, puesto que a través de fotografías nos pasan inmediatamente, corroboramos, preguntamos a la familia. Era la cabra, puesto que tenía también su collar, las cuerdas con la cual supuestamente se escapó. Y bueno, entonces nosotros decimos que cuando existió más presión de parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, se libera la cabra. La intención de ellos era hacernos creer que la niña fue detrás de la cabra, pero imposible. La niña no salía del entorno del casco en sí, nunca se alejaba demasiado. Y ella tenía su confort, era solamente frente a la casa, y ese día supuestamente ella fue detrás de la cabra y tenía que bajar kilómetros y kilómetros. ¿Y la cabra o las cabras a cuántos kilómetros de la casa se encuentran? Cuando encuentran ustedes los animales. Bueno, en forma recta o prácticamente 7 kilómetros. Es imposible que en el sentido común te dice que es imposible que una niñita vaya 7 kilómetros. Claro, pero cuando se encuentran las cabras, ¿ya estaban detenidos los padres, el padrastro y la mamá? ¿O no? Se estaba verificando la casa, se estaba haciendo algunos trabajos, la parte de criminalística de la Policía Nacional estaba realizando la inspección del lugar ese día. Y nosotros como investigadores estábamos haciendo presión y entrevista con cada una de las personas que se encontraba en la casa esa fecha y esa hora que desapareció la niña. ¿No estaban todavía detenidos? No estaban todavía detenidos. Comisario, cuando usted relata al principio, dice, hay 2 ítems que usted mencionó que llaman la atención, que dice, bueno, la demora en la denuncia, perdimos ya 24 horas, claves para cualquier investigación policial. Y el otro elemento que ustedes dicen, no hemos encontrado indicios de ingresos de otras personas. ¿Eso reduce el círculo de sospecha
a los padres, o sea, a la madre y al alemán Oberhuber? Reduce bastante para una investigación. Es más, ellos tenían idea inclusive de no estar denunciando todavía. Prácticamente ya pasaron 24 horas, ellos no estaban denunciando, no acudieron a la policía, no fueron a la comisaría. Hubo una presión de parte de un profesor de una escuela cercana y ahí ellos tomaron la decisión de irse a la comisaría a hacer su denuncia. Pero ya fue más de 24 horas que la niña ya se encontraba desaparecida. En base a estos informes policiales, fiscal Elezcano, la Fiscalía hoy, por ejemplo, tiene clara la película con relación a que una persona, la única persona que entró, salió y que se movió ese día es el señor Oberhuber. Buenos días, Carlos. Buenos días. A los panelistas. Antes que nada, es importante recalcar que antes que fiscales o policía también somos padres de familia y somos los primeros interesados en aclarar este hecho. Sabemos que un caso complejo como este produce un desgaste natural y un descreimiento en la ciudadanía. Sin embargo, nosotros mismos como grupo de trabajo nos fortalecemos en no caer en eso. Y ahondando un poco a la pregunta inicial acá al comisario, que es lo que viene desarrollándose acá en el programa, es importante mencionar de que esa denuncia efectivamente se realizó 24 horas después del hecho. Y pasaron 24 horas para que primero la policía tome conocimiento y posteriormente el Ministerio Público. La idea que se vendió a la policía y al Ministerio Público, tal como ustedes lo señalaron y los invitados también señalaron, era de que una niña se encontraba jugando y que posteriormente pudo haber bajeado dentro de la propiedad. Cuando hablo de bajear me refiero al declive natural de la propiedad y de que pudo haberse escapado detrás de las cabras y detrás de las cabras en la espesura del monte. Cosa que ahora nosotros descartamos totalmente porque ya estuvimos varias veces en el lugar y la vegetación de ahí es imposible que una niña, inclusive un animal, pueda transitar por esos lugares, ¿verdad? Además, ella creo que tiene discapacidad para movilizarse. Sí, problema motriz. Problemas motrices, exacto. El perímetro de la propiedad tiene alambres de púa de 4 hiladas. Después, pasando la propiedad, ya te encontrás con malezas, tunas y el famoso caraguatá. O sea que para una niña de esa edad es imposible que haya ingresado en esa espesura de ese monte. Teniendo en cuenta esa denuncia que se presentó, el Ministerio Público y la policía, lógicamente reaccionaron como tal. ¿Por qué? Porque en primer lugar se constituyeron en este lugar los vecinos a buscar. Posteriormente la policía, inclusive tuvieron efectivos de la Marina al día siguiente con perros, también acompañados por la Fiscalía. O sea, involuntariamente ese lugar se contaminó, una escena que pudo haber sido otra. De ahí también, una vez que estas personas fueron convocadas por el Ministerio Público, y eso puede dar un poco más sobre esa situación acá, mi colega el doctor Carlos Maldonado, empezaron a notarse las contradicciones. Y ahí recién el día sábado se convoca a las unidades especializadas de la Policía Nacional para que intervengan en el caso. Es decir, la investigación empezó a tomar cuerpo a partir del tercer día prácticamente, porque ahí recién empiezan a aparecer Dudas. unidades élites de la Policía Nacional, como el Departamento Antisecuestro, la Dirección del Departamento de Homicidios, y también la Fiscalía convocó a la gente del Departamento de Investigaciones de Cordillera. Eso es básicamente lo que en principio se vendió y de cómo empezó. Por eso siempre hablamos nosotros de una complejidad de esta investigación, teniendo en cuenta de que desde el inicio mismo se tuvo inconvenientes con esta investigación. Al doctor Maldonado le quería preguntar justamente sobre las contradicciones que se dan en las versiones de la mamá y el padrastro de Juliet, porque hay una contradicción muy importante en cuanto a la cantidad de veces que entró y salió de la propiedad el ciudadano alemán, Rainer Oberhuber. Sí, exactamente. Muy buenos días. Exactamente. Haciendo una cronología, nosotros recibimos la información el día jueves 16
de abril la información de que la señora Lilian Zapata el día jueves a las 9:45 formula una denuncia por desaparición de su hija. En esa denuncia ella refiere de que la niña fue detrás de unas cabras, que estaba jugando y que fue detrás de unas cabras. Inmediatamente el Ministerio Público dicta búsqueda y localización de la niña y en la tarde de ese jueves se constituye en compañía de personal de criminalística del Departamento de Cordillera, así como la Policía Nacional, y en principio ya hubo una reticencia del padrastro, el señor Oberuber, para el ingreso de los investigadores. Se opuso, manifestando de que era propiedad privada, que no se podía ingresar, etc. Se le insistió sobre... Sí, el señor Oberuber sí, se opuso inicialmente al ingreso, manifestando que se trataba de una propiedad privada y que no se podía ingresar. Se insistió a él sobre ese caso, sobre el hecho de ingresar. Él realiza una llamada a quien dice que es un abogado, que es su abogado, y se conversa telefónicamente con el abogado, entonces el abogado le recomienda para que permita el ingreso. Y ingresamos ese día jueves de tarde. Al día siguiente, el día viernes, y en base a la denuncia formulada, por supuesto que se inicia la búsqueda de la niña por todo el inmueble de 29 hectáreas, juntamente con personal policial, personal del cuerpo de bomberos, algunos vecinos, profesores que estaban todos preocupados y que colaboraron con nosotros en la búsqueda. El día sábado empiezan a tomarse las declaraciones de la señora, del señor Víctor. El día viernes inclusive nosotros habíamos tomado declaración al señor Gerardo. Nos habían manifestado el día viernes, nos habían manifestado que la señora Zapata tenía 2 inmuebles. Uno que alquilaba, que es un departamento en el casco urbano, y una propiedad en un valle cerrado, Tucán, que es un barrio cerrado. Entonces nuestro objetivo era siempre encontrar a la niña, entonces hicimos constituciones en ambos inmuebles en compañía de la señora Zapata. Revisando el inmueble no encontramos a la niña, entonces a partir del día siguiente, sábado, se toman las declaraciones. En la declaración, la señora Zapata da siempre la misma versión de que la niña va detrás de las cabras y ella dice que una vez es la que se percata de la salida del señor Oberuber. También se le toma una declaración al señor Oberuber dentro del marco de la desaparición de la niña y en esa declaración el señor Oberuber indica que sale de la propiedad en 2 ocasiones. La primera ocasión, dice él, para buscarle a un trabajador que es el señor Gerardo Miranda, y la segunda vez que fue a la ferretería, una ferretería que queda en el centro de la ciudad de Emboscada. Él menciona 2 salidas. Y ahí iniciamos ya una serie de contradicciones en la manera en que se van produciendo los hechos, entonces son convocados a partir de ahí ya personal técnico, como decía el doctor Lescano, porque la versión inicial de la desaparición de la niña detrás de las cabras iba cediendo ante la posibilidad de que haya ocurrido algo diferente por las condiciones propias de la zona, las condiciones geográficas. Y a partir de ahí, entonces, ya a estas personas se les indaga de otra manera. El día 21 de abril, ya en compañía de personal de criminalística, así como personal de homicidios, se hace una especie de reconstrucción con cada uno de los que estuvo presente ahí. Y en ese momento, ese 21, aparecen las cabras a una distancia de aproximadamente 4.800 metros En línea recta. del lugar en línea recta. Pero poco sostenible porque, que hayan llegado ahí en línea recta porque es una zona muy boscosa. Tuvieron que, en línea recta imposible. Y en ese momento también se les incauta, en ese procedimiento también se les incautan a ellos sus teléfonos celulares, tanto el que tenía la señora Zapata como el del señor Oberuber.
Y a partir de ahí se pone a disposición del juzgado y se solicita la autorización judicial para la extracción de esos datos. Y la versión dada también, tanto por el alambrador, el señor Gerardo, como por el capataz, el señor Víctor, son cotejados a través de todos los otros elementos, acá con la ayuda de la Policía Nacional. Ellos, más de lo que dijeron en la prensa, aportaron, ellos vieron algo más. Ellos vieron, por ejemplo, un momento donde alguien habla con la niña, le lleva a la niña, o no aportan ese tipo de datos, ni Víctor ni Gerardo. No, el señor Víctor lo que dijo es que sí vio a la niña y a las cabras ese día. Ajá. El señor Gerardo no vio a las cabras ni a las niñas ese día. Fiscal, un ratito, Sí. Carlos, justamente porque en ese contexto le quiero preguntar. En un principio, claro, todos consternados con la desaparición de Juliet, parecía un secuestro. Ellos daban a entender que como fue un secuestro o que se fue, etcétera, etcétera. Pero creo que la única vez que habló la mamá de Juliet fue acá con nosotros en La Lupa, un 9 de mayo, y nos sorprendió lo que ella dijo, porque como que dio un giro al caso. Dice, no, a Juliet se la llevaron. Y quiero repetir textualmente lo que ella dijo en esa ocasión. Dice, yo pienso que deben continuar la búsqueda y les agradezco por eso. Es muy doloroso estar acá, porque es muy traumatizante. Me pregunto cómo estará, si estará comiendo, si estará bien, con miedo. Me preocupo mucho. Nadie espera que se la lleve porque para nosotros se la llevó. Ella, ante el interrogatorio, ante la fiscalía, habla de esta situación de que se la llevó a Juliet. No. La primera consulta que surge como investigador y como apoyando la gestión de la policía es si es que se la llevó. ¿Quién? ¿Quién pudo haber sido? Claro. ¿Tuvieron algún tipo de problemas? Esas preguntas fueron realizadas tanto a la señora Zapata como al señor Oberhuber. Ajá. Si es que tenía algún tipo de problema económico, había alguna persona que de alguna manera le quería perjudicar, y ellos en ningún momento hablaron o sostuvieron algo sobre la posibilidad de alguna deuda o algún inconveniente con alguna otra persona. Es más, en principio también nosotros consideramos la posibilidad de que se podía tratar de algún secuestro. Entonces le consultamos tanto a ella como al señor Oberhuber e inclusive al padrastro, el papá biológico, con quien también se tuvo conversación vía telefónica, si es que recibieron algún tipo de exigencia económica o de alguna naturaleza. Y en ningún momento sostuvieron eso. Acá, antes de ir al fiscal Escobar, y quiero decir que la fiscal Álvarez nos va a hablar con más precisión de la otra imputación al señor Oberhuber, pero quiero ir al... ella, la mamá, repitiendo lo que dice Estela, la mamá pues dice, hablando con nosotros, de que a ella le llevaron, Se la llevaron. y que buscarla incluso viva. ella le soñó a la criatura que pelo estaba corto. con el pelo muy corto, muy bajo, y le pedía a ustedes, los fiscales, que le busquen viva, Sí. que nos busquen un cuerpo, y decía también que le investiguen a las personas que cambiaron su forma de vivir Su nivel en los de vida. últimos tiempos. O sea, uno mira, nosotros más que preguntar y de escuchar no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Pero hay algo, ¿qué quiso, qué se puede interpretar de lo que ¿O ella qué quiso decir? contribuyó ella a la investigación? ¿Qué sirvió para algo eso o era un escape más a prolongar esta ansiedad y esta agonía? Mira, Carlos, yo te comento que hemos realizado casi 30 allanamientos. 30 allanamientos. Sí, casi 30 allanamientos, así. Hemos realizado la búsqueda en lo que es la propiedad Pacará, que ustedes por la imagen pueden notar, son 30 hectáreas la propiedad en sí, pero la totalidad de lo que le rodea de montes es mucho más, son 150 hectáreas más o menos. El día, te respondo la Sí. pregunta después, pero voy a ir comentando. Por favor. ¿Verdad? El día en que aparece las cabras, el 21 de abril, acá con la doctora Irene, nosotros fuimos designados para coayudar con el doctor Maldonado. Y ese día, cuando, como dice el comisario Infran, cuando más presión se ejercía, porque teníamos 200 hombres del departamento de la Dirección de Antiabigeato de la Policía Nacional,
canes de la Policía Nacional, de la Armada Nacional, más organizaciones de búsqueda que estábamos rastrillando toda esa zona. Y desde el lugar donde se encontró la cabra, nosotros esa tarde nos comunicaron a la 1:30 aproximadamente que se encontró la cabra. De ahí partimos con un rastrillaje hasta llegar a Pacará. Te cuento que caminé 3 horas para llegar, por todas las dificultades y los obstáculos que había en el camino. Y las condiciones en que fueron allá, esas cabras que estaban preñadas, es imposible que ellas hayan salido caminando hasta ese punto. Bueno, eso llamó bastante la atención. Llamó bastante la atención. Y otra cosa que también llama la atención con respecto a las cabras es que ni el señor Oberhuber ni la señora Lilian en ningún momento preguntaron por las cabras. Es un detalle bastante... ¿Qué significa eso, fiscal? No, y ellos sabían, la versión inicial de ellos era que la niña fue detrás de la cabra. Claro, Se supone que la cabra está ligada a la niña, claro. ¿verdad? Cuando se encuentran las cabras, ellos no preguntan por las cabras, no dicen son las mismas cabras, no se ponen... Cuando se les muestra la foto, ¿estas son las cabras? Sí, son las cabras, pero no preguntan, ellos ya sabían, ya estaban enterados de que se encontraron, pues enseguida la prensa dio eco de eso, ¿verdad? Y sin embargo, nunca preguntaron dónde están las cabras, cómo se les encontró, ni nada por el estilo. Llama bastante la atención. Bueno, tenemos que considerar también una situación que es... importante, a partir de esa noche del 21 de abril, en que, como dijo el comisario Silguero y el fiscal Lescano, se hicieron todos los trabajos técnicos dentro de lo que es la propiedad, además de la búsqueda. Los trabajos técnicos justamente estuvieron a cargo acá del doctor Maldonado, dirigiendo eso, y yo la búsqueda en cuanto a lo que es el rastrillaje en sí con la doctora Irene. Y ese día llamativamente aparecen las cabras, y esa noche, a partir de esa noche para el miércoles 22, cambia la actitud de ambos, tanto del señor Oberhuber como de la señora Lilian. Ya se rehúsan a hablar con nosotros. ¿Ya no quieren hablar con ustedes? No. Nosotros fuimos... después de muchos interrogatorios y demás a testigos que estaban y gente conocida que trató, que cuidó, niñeras y demás, fuimos para hablar con un episodio puntual. Fuimos el jueves 23, doctor. Sí, jueves 23. Fuimos para hablar con la señora a fin de corroborar una información que nos había llegado sobre el tema del estado de salud de la niña. Y el señor Oberhuber nos prohíbe hablar con ella. Y luego de conversar con su abogado, entra en razón y hablamos con la señora. Fue para ir a preguntarle sobre si tenía medicamentos, si estaba tomando todas esas cuestiones. Entonces, lo que quiero significar es que a partir de ese 22, no sé qué habrá pasado a la noche del 21 dentro de la pareja, pero a partir del 22, Lilian se cierra totalmente para la investigación. Una precisión, primero se opuso a que ustedes vayan a la propiedad en un momento dado. Y después le prohíbe a ustedes hablar con la mamá de Yuyu. Así mismo. Bueno, otra cuestión importante a fin de ir verificando son esas contradicciones, como habló el doctor, más las actitudes, los que nos hicieron ver, más los informes y los análisis hechos por la policía, que esa historia de las cabras no es creíble. Entonces, a partir de ahí empezamos a apuntar. Claro, y si esa teoría no es creíble, evidentemente lo que se viene después, mucho menos puede ser creíble para lo que usted investiga. ¿Qué quería? Perdón, fiscal Lescano. Sí, volviendo un poco a la pregunta inicial de la señora Estela y vos, Carlos, de lo que había manifestado la madre, es importante señalar de que cualquier motivación de lo que pudiera haber ocurrido con la niña directamente debe ser transmitida por en este caso serían ellos las víctimas. Sí.
Pero ellos al cerrarse, al demostrar una actitud renuente de colaborar con la justicia, es imposible que nosotros avancemos. Sin embargo, pese a ello, nosotros tenemos una línea de investigación que a la fecha consideramos que estamos por el buen camino y que es lo que nos va a llevar finalmente hasta el paradero de Juliet. No sé quién, insisto, la fiscal Álvarez va a hablarnos a nosotros en el otro bloque del tema pornografía infantil, pero quiero insistir con esto. ¿Quién de ustedes me puede decir, por ejemplo, o si ustedes en base a informes o si ya tienen alguna conclusión, a Juliet alguien le saca del predio? Evidentemente, por sus propios medios no pudo haber salido. Eso es esa para la propiedad. investigación policial y fiscal a la niña, entonces le dan la razón a la mamá. Se la llevaron. La llevaron. No sabemos quién, verá, en principio, pero dice, alguien le tuvo que sacar. Sola no pudo haber salido de ese radio, no pudo haber salido por todo lo que ustedes contaron, ¿verdad? Bueno, ahí volviendo entonces a lo que había manifestado inicialmente el comisario Silguero y a la hipótesis policial que recibimos esta semana, no existen elementos o a la fecha, porque es un informe preliminar, de que nos hagan sostener de que otra persona ajena al inmueble también haya ingresado a ese lugar. O sea, Y ahí ustedes, debe ser eso analizado en el contexto de las salidas del señor claro, Oberhuber. uno, las cabritas, teoría falsa. Dos, no existe otra persona, porque alguien dijo también que había entrado otro ciudadano alemán a bordo de una camioneta. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Exactamente, todos pero recordamos, eso- ¿verdad? Eso, Todos eso recordamos. fue corroborado a diríamos. través de otros medios, de que efectivamente él llegó ya cerca del mediodía a las 11:45, inmediatamente se plegó a la búsqueda. Fue Pero la única entre persona. la mañana y las 11 de la mañana No, nadie. no, y por ese eso es el momento de la justamente desaparición de la niña. Por eso justamente nosotros lo tomamos a él de testigo, porque tenemos su coartada aprobada a través de otros medios técnicos. Me refiero Bueno. a medios técnicos por video, circuito y de la actividad que él mismo desarrolló ese día. Para tratar de ir encontrando respuestas nada más. Ustedes están convencidos, policía, fiscalía, de que la niña fue sacada por alguien, que sola o por lo menos sola no pudo haber salido nunca de ese predio. A través Así mismo. de los testigos que fueron investigados en su momento, tenemos demostrado y corroborado y a través del informe que la única persona que ese día entraba y salía era el señor Reina. Él dice que, la señora Lilian dice que el marido salió una vez. Él dice, les cuento a ustedes, dos veces. Pero ustedes pudieron comprobar que salió 3 veces. Así mismo. ¿Eso es cierto? Sí, Así mismo, Carlos. ¿Y las 3 veces salió por el mismo lugar? Sí, en realidad acceso vehicular Dos. es por el portón principal, es la única ¿No entrada. puede salir Sí. con un Hay vehículo? hay una entrada alternativa de la propiedad. No sé si por ahí tenían un mapa. Sí, hay un mapa a propósito Sí. que muestra eso. Sí, le voy a explicar un Pero poco entonces, mejor. ya tenemos el otro dato de que nadie otro entró, No. ni salió. Así El mismo. único que hacía era él y lo hizo en 3 ocasiones. Así mismo. Salió 3 veces, entró 3 veces, Así mismo. ¿verdad? Sí. De ahí, más allá de la ferretería, ¿saben ustedes dónde él fue? Bueno, nosotros tenemos a través de los medios técnicos se intentó trazar el itinerario que él realizó ese día. En ese sentido, hasta pareciera que esa circunstancia va en contra de nuestra investigación. Normalmente cuando ocurre un hecho, una persona enseguida solicita los informes técnicos a la telefonía celular y por la trayectoria que pudo haber realizado el itinerario, entonces uno tiene una orientación. Sin embargo, por los accidentes geográficos en el lugar, en el predio mismo del Monte Pacará, 29 antenas de telefonía dan señal. Hasta eso salta. atenta contra esta investigación. Como celdas que se Sí, confunden todas Claro, en un mismo lugar. exactamente. Por Sí. ejemplo, él toma una foto y le toma la antena del kilómetro Limpio. 55 de la ruta Traschaco. Después otra de Villa Madrid de Limpio. Otro en la zona de No, Piquete no es fácil. No. No es fácil. Otra antena le Estando toma en la en el zona lugar. de Ciervo Cuá. O sea, son pequeños datos que efectivamente de ser otra la Pero- hipótesis no hubieran servido mucho más para Claro, orientar una pero la investigación. teoría de ustedes es de que alguien le saca a la niña, que ella no puede salir sola. Vamos a suponer que teniendo en cuenta que solamente el señor Oberhuber es el que entra y sale hasta determinado horario, el único que entra y sale al lugar. ¿Él le pudo haber sacado a la niña? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Por eso ¿Es una el posibilidad o comisario ustedes tienen reitera más que elementos para...? que a la fecha
de la presentación de este informe no tenemos evidencias de que otra persona haya ingresado en ese lugar. Bueno, pero vamos más allá un poquitito. ¿Ustedes saben dónde salió y dónde se fue? Vamos a suponer que salió con Juliet. ¿Saben si fue hasta un determinado sitio, o por decir una determinada casa, por ejemplo? ¿O no saben más de eso? No tenemos la certeza de ese itinerario, de ese segundo, y de la segunda y la tercera salida no tenemos definido el itinerario. Y yo quiero seguir preguntando, ¿dónde está Juliet? Todavía no tengo elementos para sospechar dónde está. Nosotros seguimos en esa tarea, Carlos. Nuestra investigación siempre ha sido enfocado en llegar al paradero de Juliet. Se hicieron tomas de sangre, por lo que recogieron entre elementos, comisario Infran. ¿Se hicieron esas pruebas de sangre? ¿Hay algún dato que sirvió para aportar a esta investigación? Bueno, el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional también apoyó bastante fuerte en nuestra investigación. Ellos levantaron algunas muestras de sangre. A mi entender, ahora tiene el laboratorio del Ministerio Público esas muestras y se están viendo la posibilidad de hacer algún estudio más específico más adelante, entiendo. Y con la idea de ver a quién le corresponde esa sangre, ¿verdad? Ojalá tengamos ese resultado muy pronto. De esa manera también tener más claro el panorama. Alguna vez también se dijo que pudo haber ocurrido un accidente. ¿Recuerdan ustedes, verdad, que tenía incluso rastro del vehículo, algo por el estilo? Se contó también eso en un momento determinado. Pero eso se descartó también. Ustedes descartaron, vamos a suponer que la víctima del accidente fue la niña. Eso es lo que se dijo también en algún momento. Pero quiero pasar ya a eso porque por una cuestión de tiempo también y porque la gente, yo entiendo que la gente quiere respuesta. ¿Vos querías decir algo? Sí. Para cerrar nomás el tema de investigación por desaparición. A partir de los elementos que tienen, yo sé que tuvimos un giro muy fuerte con el tema de pornografía infantil, pero sí, con el tema de desaparición, hay una frase que siempre se dice en el mundo policial y jurídico, que sin cuerpo no hay delito, ¿verdad? Así mismo. Entonces, si ustedes pudiesen hablar de una hipótesis más certera de lo que pasó, ¿en qué nivel estamos hoy con el caso de Juliet? ¿Qué pasó allí? Si ustedes tuvieran que dibujar, decir, bueno, a partir de estos elementos que tenemos y estas investigaciones que hicimos, ¿qué pasó allí? O si me puede responder un comisario o un fiscal. Y si ustedes creen que Juliet está en manos de alguien, si sigue viva. Bueno, en relación a tu pregunta, Estela y audiencia, como estamos en la etapa investigativa, nosotros podemos hablar solamente de los elementos que estamos con los elementos presentados hasta ahora en el Ministerio Público. Tenemos varias hipótesis que estamos desarrollando con el equipo de investigadores, pero evidentemente no podemos dar a conocer públicamente eso, porque son, digamos, elementos que tienen que ser demostrados. Nosotros no podemos hablar de teorías sin tener un respaldo o un fundamento por qué lo decimos. ¿Fito? Yo creo que nos quedamos así todavía con las ganas de saber algo más. Sí. Yo le quería recalcar esta cuestión a cualquiera de los fiscales o comisarios. ¿Alguna vez en un caso de desaparición se encontraron con oposición de los padres para realizar procedimientos? No. La primera vez. Bueno. Se supone que tienen que ser los más interesados, Inmediatamente, ¿verdad? Y hay que hacer la denuncia. Es más, nosotros que somos de la zona de emboscada, recibimos normalmente denuncias por desaparición de niños, ¿verdad? Y normalmente cuando el niño va a jugar a la plaza y no retorna en el horario que tiene que retornar, inmediatamente la madre, por lo menos por teléfono, informa ese hecho. Aunque posteriormente a la media hora, a la 1 hora retorne el niño, entonces también vía telefónica informa que el niño ha retornado. En esos casos nosotros inmediatamente ordenamos la búsqueda y localización. Cuando se le encuentra el niño, por protocolo normalmente hacemos una inspección física para ver en qué condición está. O sea, en la zona es normal que
cuando desaparezca o no llegue un niño a una determinada hora, los padres, como cualquier padre haría, se desespera e inmediatamente comunica por el sistema 911. Y a nosotros nos llamó de entrada poderosamente la atención que la madre y el padrastro hayan formulado la denuncia 24 horas después, e incluso básicamente por presión de la que estaban ejerciendo los padres de algunas escuelas de una escuela que estaba ahí, quienes conversaron con el director, y fue el director de la escuela quien inicialmente ya da aviso. ¿Ustedes por qué presentan la imputación por falta del deber al cuidado? Sí, continuando un poco con la cronología que estábamos haciendo, cuando se reúnen varios elementos en la investigación troncal de la búsqueda, surgen una arista en donde los padres, nosotros consideramos una responsabilidad de los padres, de la madre y del señor Oberube, al dar aviso 24 horas después. Amén de que fueron recibidas varias declaraciones, hemos colectado varios documentos en donde se observa que hay una dejadez en el cuidado de la niña, tanto por la versión dada por las cuidadoras, las niñeras, profesores, así como documentales de las escuelas, de los médicos tratantes, que palmariamente nos hacen entender de que sí existiría responsabilidad de la madre y del señor Oberube por el abandono y por la violación del deber de cuidado. Y se formuló imputación, por eso el 4 de mayo de este año. Se le imputa y se ordena la detención. Se ordena en realidad, primero se ordenó la detención. Y después la imputación. Sí, luego fue el sábado. El domingo solicitamos la orden de allanamiento correspondiente al juzgado, y el lunes 4 ingresamos en horas de la madrugada, los detuvimos y formulamos imputación y solicitamos la aplicación de la medida cautelar de prisión para ambos. Tengo que hacer una pausa, pero quiero insistir con esto. Preparamos el contacto con Mauricio, por favor, que tiene que ver con una cuestión comercial en un ratito. Quiero insistir con esto. El señor Oberube no quiere que ingresen a la propiedad porque dice que es una propiedad privada, y él tendría que ser el más interesado en colaborar para tratar de ubicar a la niña. Él prohíbe o se rehúsan ellos en un momento determinado a seguir colaborando con la justicia. Así es. Y no solo eso, ellos hasta hoy no se prestaron a declaración alguna, porque ustedes le llamaron algún tipo de declaración, ¿verdad? Algún tipo de... Se abstuvieron en la indagatoria. Se abstuvieron ellos en declaratoria. Ellos, ni solos, ni antes de la imputación, ni antes de que... Y hasta después del llamado de la Fiscalía, ellos no dicen absolutamente nada. Así mismo, el día 21, cuando se les incauta el teléfono, a partir del día siguiente del 22, ya en el momento en que nos constituimos nuevamente en el inmueble, ya ya está presente un abogado defensor, y ellos indican que se encierran ya en la casa, y ya indican que solamente van a conversar a través del abogado defensor. Y de ese momento ellos ya no conversan. Para reconfirmar o para reafirmar, el único sospechoso de la desaparición de la niña es el señor Oberube. Y como decía el comisario, hasta el momento los elementos que tenemos, tanto la declaración de los testigos, mismo el movimiento que hizo, la única persona que entró, salió con medios, o sea, con el vehículo, en la franja de hora en que se produjo la desaparición fue el señor Oberube. ¿Y la mamá? ¿Qué rol cumple ahí? La madre. La madre, ella siempre se mantuvo en la versión de la desaparición de la niña, que fue detrás de las cabras. ¿Por qué ella, si ella, por ejemplo, está viendo, está escuchando, ¿ustedes creen que ella sabe algo más y no cuenta? Y por lo menos ante el Ministerio Público ella no ha contado absolutamente nada distinto. Porque también hubiese sido valioso lo que ella pudo haber aportado en base a lo que nos dijo a nosotros. Claro, una cosa es una cuestión periodística y otra cosa es lo que le puede decir a la Fiscalía. ¿Esa actitud jurídicamente qué significa para ustedes? Bueno, jurídicamente ella desde el momento en que fue imputada tiene el derecho de abstenerse. Y ella desde ese momento ya... Pero puede ser cómplice, ustedes la pueden imputar como cómplice si es que la investigación ratifica que el señor Oberube es el y si existe, si surge algún elemento
que nos haga sospechar sobre esa situación, entonces se deberá formular imputación. Ellos presentan un abogado antes de ser imputados. Sí. Sí. Y alguna vez, yo vuelvo a insistir en este tipo de cuestiones, alguna vez padres que denuncian la desaparición de su hijo o hija presentan un abogado defensor ante los investigadores o ante la policía. Nunca. Nunca. Yo no tuve ningún caso. Es muy raro. Es un proceder normal. No, claro, se suma a todo lo raro y evidentemente no hace falta ni ser fiscal ni policía para que vos apuntes con sospecha hacia una persona que actúa de esa manera. ¿Por qué tener abogado defensor si es que vos estás buscando a tu hija, a tu hijastra, por ejemplo? Bueno, ¿qué tal, fiscala? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Qué Buen tal, día, doctora? gracias por la ¿Qué tal? paciencia, ¿Cómo gracias le por la va? paciencia. Aquí Bueno, estamos. vamos a hacer una pausa. Yo insisto, la gente va a reclamar, estuvieron los fiscales y no nos dijeron dónde está Juliet. No nos dijeron categóricamente quién le llevó a Juliet, pero hay sospechas. Esto no se tenía hace 3 meses, se podía dudar, pero hoy los elementos que tiene la policía y que tiene la fiscalía conducen a un principal sospechoso. Y aparte va a venir en un ratito la explicación y los datos que va a compartir con nosotros la fiscal Álvarez, en donde tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser muy respetuosos, porque hay familia, hay criatura, hay niños detrás de todo esto, porque esto sí que es grave y es terrible. La fiscala y los fiscales y la policía nos van a permitir reconfirmar toda esta cuestión. Pero no...